Bienvenidos a Realidades. La COP29 es la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, la cual se celebra todos los años y son el único foro multilateral de toma de decisiones sobre el cambio climático que reúne a casi 200 países. La conferencia concluyó en Bakú, Azerbaiyán, con un acuerdo sobre el financiamiento climático, el Pacto de Unidad Climática de Bakú, que fortalece el objetivo de recaudar al menos 1.3 billones de dólares anuales para el 2035, con la meta de que los países desarrollados lideren la movilización de al menos 300.000 millones de dólares al año. Otros resultados clave incluyeron la finalización de las reglas para un mercado mundial de carbono y la puesta en marcha del Fondo de Pérdidas y Daños. Sin embargo, algunos países en desarrollo consideraron insuficiente la cantidad acordada y expresaron su preocupación por la exclusión de referencias a los combustibles fósiles y a los objetivos del Acuerdo de París. La COP29 se consolidó como un punto de inflexión en la agenda climática internacional. Por otra parte, con un llamado a la integración y el rechazo al injerencismo de los Estados Unidos en la región, se dio inicio en la ciudad de Santa Marta, Colombia, la Cumbre Social de los Pueblos de América Latina y el Caribe. La escena congrega a unas 5.000 personas a bordo de 200 embarcaciones que navegaron por la cuenca del río Amazonas. Esta movilización inicial representa la llegada de movimientos populares de 62 países. Hernán Tovar, desde Santa Marta, Colombia, nos amplía la siguiente nota. Hasta el Polideportivo del Sur en Santa Marta, capital del departamento del Magdalena, Caribe colombiano, llegaron más de 1.200 representantes de organizaciones sindicales, étnicas, fuerzas políticas alternativas a la tercera cumbre social de los pueblos de América Latina y del Caribe, convocados para propender por la paz y rechazando la postura imperialista contra los pueblos de la región. Parece que esta cumbre social le da consistencia a los acuerdos que se forjen entre los gobiernos y por eso tiene una importancia en una coyuntura donde se ha exacerbado la prepotencia de una potencia decadente como son los Estados Unidos, que viene con sus amenazas a pretender seguir imponiendo unas políticas ya superadas por la humanidad. Hoy estamos en una senda diferente. Estamos en una senda de hermanarnos y lograr defender nuestro planeta para todas y todos. Esta cumbre representa un espacio para la integración, la democracia y la soberanía nacional. Poner al centro del debate también en este tipo de espacios la humanidad, ¿no? Entonces estamos también siendo parte de este momento histórico en donde consideramos que la fuerza tiene que radicar precisamente en el sentir, en el pensar y en el actuar de los pueblos de la América Latina, defender la soberanía, defender la paz como el centro de la humanidad misma y poder avanzar hacia una sociedad con justicia, con verdadera libertad y con paz para todo el mundo, ¿no? Entonces la cumbre, fuera de encontrarnos, fuera de las consignas que son importantes indudablemente, deben generar una ruta de articulación para frenar la deshumanización, para generar mejor organización y una mejor cohesión ante los peligros que significa esta forma del capital que amenaza no solo a América Latina, sino a toda la humanidad. El acto de apertura e inicio de sesiones estuvo a cargo del presidente colombiano Gustavo Petro, quien expresó su rechazo a los bombardeos que se están haciendo en aguas del Mar Caribe en el marco del supuesto ataque contra el narcotráfico, que tiene por parte de los Estados Unidos. Es que la respuesta a los misiles en el Caribe, matando gente pobre porque no hay ahí ni un solo narcotraficante, solo obreros, pasajeros de un comercio ilícito que determina el mundo. Solo gente trabajadora y pobre han matado con misiles. Y eso lo tiene que saber la sociedad de los Estados Unidos. Están asesinando con sus impuestos gente pobre de un Caribe que siempre ha sido libertario, que quizás gritó primero libertad que Washington. Bombardeado el Caribe
Esta actividad se complementa por 9 mesas técnicas, donde participan con sus ponencias los diferentes liderazgos en temas de paz y soberanía, migraciones y derechos, justicia ambiental y lucha climática, lucha contra la impunidad de las transnacionales, salud y soberanía alimentaria, entre otros. Las conclusiones se darán a conocer junto a una declaración conjunta este 9 de noviembre. Hernán Darío Tobar Gaitán, Santa Marta, Colombia. Que están en Estados Unidos. Son cerca. La COP30 inició oficialmente el 10 de noviembre del año en curso, en Belén, Brasil, con la participación de más de 190 países. La ceremonia de apertura estuvo encabezada por el presidente Luis Ignacio Lula da Silva y representantes de la Organización de las Naciones Unidas, quienes destacaron la urgencia de acelerar la acción climática. En breve, más realidades. Estamos de vuelta con más realidades. La COP30 de 2025, que se celebra en Belén, Brasil, se plantea como una cumbre decisiva para la acción climática global. Su objetivo, evaluar los avances del Acuerdo de París y definir una hoja de ruta más ambiciosa para limitar el calentamiento global. Además, se buscó movilizar a un nuevo marco de financiación climática que garantice recursos suficientes para la transición energética y la protección de los bosques tropicales considerados vitales en la lucha contra el cambio climático. En la conferencia participan cerca de 200 países miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, incluyendo tanto naciones desarrolladas como países en desarrollo. Brasil es la sede del debate sobre la lucha del cambio climático. A la ciudad de Belén, en el estado de Pará, han llegado delegaciones de 143 países, incluidos más de 60 jefes de Estado y de gobierno. El objetivo es participar en una cumbre de líderes, una actividad previa a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP30. Esta actividad comenzará el día 10 de noviembre y se extenderá hasta el 21 de noviembre. Este encuentro es considerado como uno de los más trascendentes de los últimos años. Entre sus metas están los compromisos para definir la protección de los ecosistemas amazónicos. También está el financiamiento climático global e igualmente la reducción efectiva de las emisiones de carbono. El gobierno del presidente Lula da Silva ha dicho que esta cumbre debe incluir también los siguientes temas: justicia social, soberanía ambiental y transferencia tecnológica. Analistas consideran que el presidente Lula pretende convertirse en una voz del multilateralismo ambiental. Todo esto para contraponerse al discurso del aislamiento y también del negacionismo del impacto del cambio climático a nivel global que sostiene el presidente Donald Trump. ¿Usted qué opina sobre qué otros temas pueden abordarse a través de esta cumbre COP30 que se lleva a cabo en Brasil? Comenzó en Belén, en plena Amazonía brasileña, el principal foro de las Naciones Unidas sobre la crisis climática. Una cita marcada por debates, protestas y el encuentro de miles de personas. André Vieira, desde este escenario, nos amplía la información. En el primer día de la 30ª Conferencia de las Partes COP30, una protesta frente al evento denunció la violencia contra los defensores de la naturaleza. Solo en 2024, según la organización Global Witness, 146 activistas medioambientales fueron asesinados o desaparecieron. Dentro del espacio oficial, otra manifestación. 1.600 líderes indígenas amazónicos están en Belén. Voces que se alzan para ser escuchadas por los negociadores. La demarcación, el financiamiento directo, que para nosotros es muy importante porque nosotros como pueblos indígenas, como los que vivimos en el territorio, somos nosotros los que conocemos nuestra problemática. Entonces por eso que exigimos lo que es el financiamiento directo y la demarcación de nuestro territorio. En la primera COP realizada en la Amazonía, el presidente anfitrión Lula da Silva recordó que es más barato proteger el medio ambiente que producir guerras. Criticó el negacionismo frente a la crisis climática y propuso la creación de un Consejo Mundial del Clima. Entre las prioridades de esta COP30 están la transición energética, el financiamiento y la adaptación climática. La COP30 será la COP de la verdad.
En la era de la desinformación, los oscurantistas rechazan no solo las evidencias de la ciencia, sino también los progresos del multilateralismo. Ellos controlan los algoritmos, siembran el odio, difunden el miedo, atacan las instituciones, la ciencia y las universidades. Es momento de imponer una nueva derrota a los negacionistas. Cerca de 50.000 personas de más de 190 países son esperadas hasta el próximo 21 de noviembre en Belém do Pará, al norte de Brasil. Son representantes de gobiernos, empresarios y movimientos sociales, cada uno con su propia agenda. El desafío, encontrar en 2 semanas un consenso para no solo mitigar las consecuencias, sino también afrontar las causas de la crisis climática. Tenemos que priorizar una transición energética justa e inclusiva. Esto significa la inclusión. Y tenemos que incluir a la gente, no solo la parte simbólica, sino la participación significativa de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Hay inundaciones recurrentes y lluvias todo el tiempo. También hay ciclones en toda Somalia. Es una reunión muy importante para todo el mundo. La definición de la agenda en común fue el primer acuerdo de esta COP30. Más que discursos, la humanidad y el planeta esperan acciones planificadas, unificadas y urgentes. André Vieira y Sebastián Soto, Telesur, Brasil. En la primera COP realizada en la Amazonía, el presidente anfitrión Lula da Silva recordó que es más barato proteger el medio ambiente que producir guerras. Criticó el negacionismo frente a la crisis climática y propuso la creación de un Consejo Mundial del Clima. Entre las prioridades de esta COP30 están la transición energética, el financiamiento y la adaptación climática. La definición de la agenda en común fue el primer acuerdo de esta COP30. Más que discursos, la humanidad y el planeta esperan acciones planificadas, unificadas y urgentes. Brasil, como anfitrión, tiene un rol protagónico. Delegaciones de Europa, América Latina, África y Asia se sumaron al debate sobre la reducción de emisiones, la regulación de los mercados de carbono y la necesidad de mayor ambición política para enfrentar la crisis climática. Sin embargo, la cumbre estuvo marcada por la ausencia de figuras clave, como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente francés, Emmanuel Macron. Por su parte, la presidenta de la Comisión Europea no asistió ya que priorizó su agenda política y escasa asistencia de líderes, mientras que Macron se ausentó por tensiones políticas internas, y estas ausencias demuestran que los intereses de la Unión Europea básicamente no contrastan con las necesidades del planeta. La COP30 evaluará los avances del Acuerdo de París y definirá una hoja de ruta más ambiciosa para limitar el calentamiento global, así como también busca movilizar 1.3 billones de dólares anuales hasta el 2035 para financiar la transición energética y la conservación de los bosques tropicales. En breve, más realidades. Estamos de vuelta con más realidades. La primera semana de la COP30 en Brasil dejó un balance marcado por los avances en las negociaciones, tensiones políticas y una fuerte presencia de la sociedad civil. Los debates iniciales se centraron en la financiación climática y la mitigación, con China, India y la Unión Europea en el centro de las discusiones. Más de 50.000 delegados de 200 países participaron en las sesiones, reflejando la magnitud de la cita y la urgencia de definir compromisos concretos. Las protestas de comunidades indígenas y organizaciones sociales ocuparon un lugar destacado, especialmente en rechazo a la explotación petrolera y minera en la Amazonía. Estas manifestaciones recordaron que la COP30 no solo es un espacio de negociación diplomática, sino que también un escenario de disputa sobre modelos de desarrollo y justicia climática.
Vamos en este caso a Brasil, porque en el país cientos de personas se han pronunciado en rechazo a la falta de acciones por parte de los gobiernos del mundo ante el recrudecimiento de la crisis climática. Esto en el marco de la cumbre de la COP30 que se está celebrando en el país. Durante la jornada de este viernes, decenas de movilizados y movilizadas se han reunido en la entrada del evento para exigir soluciones viables y poder enfrentar el cambio climático y afectaciones que esta deja en los pueblos más vulnerables. Asimismo, han expresado su lucha en la defensa de los recursos híbridos y también los combustibles fósiles en las tierras del país. La cumbre alternativa reúne a cerca de 1.300 movimientos sociales, redes y organizaciones populares del mundo que denuncian las falsas soluciones presentadas por grandes corporaciones ante la emergencia climática. Desde este escenario, en Brasil, nuestro corresponsal, Nacho Lemus, nos amplía un balance de la COP30. Saludos, avanzan las negociaciones dentro de los espacios de esta zona azul de la COP30 de Belén, la conferencia del cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas. Entre los objetivos principales está la financiación, garantizar el acceso a los fondos necesarios para la acción climática sigue siendo uno de los puntos cruciales y de mayor discusión. Siempre se discute que los países centrales del capitalismo, los países del norte global especialmente, se han beneficiado históricamente con la mayor emisión de gases de efecto invernadero para el desarrollo de sus economías, relegando a los países del sur global, extrayendo recursos inclusive de los países del sur global, y ahora deben ser ellos quienes asuman los mayores compromisos a la hora del enfrentamiento al cambio climático y de la adaptación al cambio climático frente a los eventos climáticos extremos. Por otro lado, también se discute que haya una movilización de 1.3 billones anuales que ya fue acordada durante la COP29 de Azerbaiyán. También en cuanto a la transferencia tecnológica hay discusiones porque se busca que haya mayor traspaso de tecnología para los países en subdesarrollo o países en vías de desarrollo, y también que haya capacitación para que se puedan cumplir con los compromisos en cuanto a la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático. Y por último también hay discusiones en cuanto a la brecha entre los países a la hora de asumir sus compromisos. Han presentado 111 países, este es un buen número, sus compromisos climáticos, como se conocen las metas climáticas o los NDCs en términos de las COP de la Organización de las Naciones Unidas. Hubo declaraciones importantes por parte de Lula da Silva, que es el presidente de Brasil, el país anfitrión, que aseguró que en un mundo en conflicto no se pueden asumir compromisos climáticos, no se puede luchar contra el clima. Aseguró que los países que incentivan guerras no están colocando recursos a la lucha contra el cambio climático, y esto al fin y al cabo acaba generando una necesidad mayor de recursos de gastos contra los efectos de los eventos climáticos extremos. Por otro lado, también hubo declaraciones por parte del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien puso eje en la ausencia de los Estados Unidos en este evento. El gobierno de Donald Trump, negacionista sobre los efectos del cambio climático, no ha participado, y pidió Gustavo Petro que se aísle a los Estados Unidos y al gobierno de Trump y que se busquen medidas para enfrentar el cambio climático. Un anuncio importante de Colombia es que se compromete al abandono total de la explotación de petróleo y también de actividades mineras dentro del territorio amazónico en Colombia. Esto significa el 7% de la Amazonía y por otro lado también más del 40% del territorio colombiano. Se ha hecho hincapié en que los países también panamazónicos adhieran a este tipo de medidas en búsqueda de mantener en pie a la floresta, que es uno de los instrumentos principales que tiene la humanidad para equilibrar el clima y para evitar grandes emisiones de gases de efecto invernadero. Este es entonces el contexto que se vive por estos días en la COP30 de Belén. Devolvemos nuestra señal. A gente inverte uma lógica de que a gente vai discutir as questões ambientais, vamos discutir as questões das florestas tropicais de longe, olhando de binóculo. Então, pela primeira vez, a gente tem uma COP que está enfronhada dentro desse território, desse bioma, mas principalmente é uma COP que a gente vê a presença aqui de povos originários do mundo inteiro e muitas pessoas, né, aqui da nossa América Latina
que estão todas envolvidas, povos e comunidades que estão envolvidos com a preservação da floresta, e que lutam também por dignidade, por direitos humanos, por melhores condições de vida. Belém do Pará en Brasil es escenario por estos días de la COP30. Representantes de gobiernos y organizaciones climáticas y sociales trazan acciones concretas en defensa del medio ambiente. ¿Seremos capaces de unir fuerzas para limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados y salvar nuestro planeta? La presidencia brasileña emitió una carta que reafirma su optimismo sobre limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados. El embajador André Correa Tulago pidió a la comunidad internacional intensificar la cooperación climática, advirtiendo del riesgo de colapso. Un informe de la Organización Meteorológica Mundial indica que la temperatura media global ya está en 1,42 grados centígrados, por encima de los niveles preindustriales. La carta insta a transformar las brechas en ambición y financiación en oportunidades de progreso. La COP30 se centrará en reforzar el multilateralismo y acelerar el Acuerdo de París. Brasil destaca su reducción del 50% en la deforestación amazónica como prueba de que la acción política puede lograr cambios. La cumbre es un llamado urgente a la cooperación global para un desarrollo sostenible. Mientras se espera que las Naciones Unidas lideren realmente y se comprometan con la mitigación del cambio climático y los recursos necesarios, enfrentar los impactos del cambio climático, donde el sur global demanda mayor equidad y apoyo para enfrentar los impactos del cambio climático, la conclusión de la COP30 inició con un tono desafiante, pero esperanzador. Las negociaciones avanzan, la presión social crece y la expectativa de acuerdos transformadores se mantiene viva para la segunda semana. Hasta una próxima entrega de Realidades, solo por Telesur.